Gobernadora, se cumple un año del COVID-19 en Puerto Rico y usted ha reflexionado sobre ese momento en que tomó la determinación del lockdown, ha compartido sus reflexiones en redes sociales, pero si nos puede contar un poco más del proceso decisional, qué información tenía ante sí, tenía argumentos de funcionarios que fuesen encontrados y cómo tomó ¿verdad? Balanceó hacia dónde tomar las decisiones. Pues mira, ciertamente esa fue, yo creo que de la decisión más importante que se tomó durante todo ese proceso. Siempre nos mantuvimos, en el gobierno nos mantuvimos al tanto de lo que estaba ocurriendo en otros países, ¿verdad? Así que sabíamos el impacto de la pandemia, tanto en Italia como en España, ya veíamos el impacto que estaba teniendo en los Estados Unidos, y yo estaba muy pendiente a que no llegara a Puerto Rico, ¿verdad? Siempre tenía la esperanza de que a que eso pasaba en el mundo no llegara acá. Ya cuando empezó el primer incidente, que fue el que fue al Festival de la Salsa, que era el doctor panameño, y los síntomas de él daban la impresión de que era de COVID, cuando se confirma, que entonces empezamos a ver dónde él estaba y todas aquellas medidas que se tomaron, los que estaban en 8 filas hacia adelante y 8 hacia atrás, que parecía hasta, quizás en ese momento una broma, ¿verdad? Pero era el consejo médico de que podía viajar a esa distancia. Ya en ese fin de semana, cuando entre una cosa y otra llegan los turistas italianos, que a pesar de que nosotros tratamos de controlar la entrada, pues obviamente ahí interviene el Coast Guard y los hospitaliza porque estaban malitos. Ese fin de semana ya habían 5 casos de COVID positivo y ahí yo dije no, porque si aquí hay 5 casos ya positivos, yo no sé lo que hay allá afuera. Así que en ese momento, la intuición, el análisis, viendo lo que ocurría en el mundo, yo dije, yo voy a cerrar. Y yo hago el lockdown 24/7, el cese de todas las operaciones gubernamentales y privadas. Fue una decisión muy difícil porque, o sea, cerrar un país completo económicamente, y no solamente económicamente, ¿verdad? El impacto que podía tener. Pero mi prioridad era salvar vidas. Y yo veía lo que estaba ocurriendo con el sistema de salud de Nueva York, con el sistema de salud en España y otros países del mundo, y dije, en Puerto Rico no puede pasar eso. Así que tomo esa decisión el 15 de marzo, que es que se emite. Primero yo hago una declaración de emergencia el 12, donde se activan todos los procesos de emergencia, donde le pido a la Junta de Control Fiscal dinero nuestro, ¿verdad?, el presupuesto de Puerto Rico, del balance que había, era casi $1 billón, y activo a la Guardia Nacional el aspecto médico, para que pueda asistir al Departamento de Salud. Ya el 15, cuando se emite la orden del lockdown, pues obviamente empezamos a manejar con el Departamento de Salud la situación, y una semana después, durante esa semana, conformo el Task Force médico, porque era una situación novel para el gobierno, para la comunidad científica, así que yo necesitaba personas preparadas que me asesoraran en la toma de decisiones. Cuando se conforma el Task Force médico hace unas proyecciones. Ya yo había cerrado. El Task Force médico hace unas proyecciones de 300,000 contagios en Puerto Rico y 30,000 muertos. Ahí yo dije, no puede ser. Así que el lockdown se queda. Vamos a ir viéndolo cómo se va desarrollando. Y esa decisión que se tomó en un momento de preocupación de lo que había en el resto del mundo fue lo que dio la oportunidad a que Puerto Rico pudiese salir adelante y que Puerto Rico hoy esté en una posición mucho más privilegiada que muchos estados y otros países del mundo. Si nos puede contar un poco desde el punto de vista humano, usted venía de manejar los terremotos a principio de año y ya en marzo se enfrenta con este escenario. ¿Cómo Wanda Vázquez, el ser humano, manejaba esa situación? Fue bien difícil, Ayola, de verdad, emocionalmente, en el sentido de, vienes de ver, ¿verdad?, la devastación, la pérdida de propiedad, de diferentes sentimientos de la gente, de lo que había ocurrido. Estás manejando la situación de los terremotos, porque en la conferencia de prensa que se da en febrero habíamos hecho una proyección de que todas las personas que estaban fuera, que se habían quedado sin vivienda de los terremotos, en 60 días tuvieran su propiedad o tuvieran la ayuda. Así que nosotros, manejando eso, cae el COVID. Así que eran 2 emergencias que se estaban manejando a la misma vez. Yo tengo que agradecer y destacar la labor del secretario de Salud, de Lorenzo González. Fue extraordinaria,
Yo creo que el doctor con su experiencia, con su preparación, haber trabajado, ¿verdad?, como parte de diferentes sectores del área médica, conocía mucho, ¿verdad?, de la materia, una persona que le gusta estudiar mucho y leer mucho, así que Lorenzo estaba muy preparado, aparte de que el Task Force médico, pues había infectólogos, había epidemiólogos, neumólogos, había muchas personas muy preparadas que me ayudaban a tomar esa decisión y en el lado económico también las habían para poder establecer el balance. Pero contestando tu pregunta directamente, fue muy difícil porque eh, como mujer uno lo ve prácticamente a veces hasta como si uno fuera una mamá de todo el mundo. Y cómo yo protejo a estas personas, cómo yo las ayudo y cómo yo protejo a estas. Estábamos hablando de algo extremadamente importante que era vida. Porque a veces uno puede verlo lejano, pero cuando te toca cerca, pues lo sientes más. Yo lo veía como decía, yo no quiero a nadie aquí que vaya a fallecer por culpa del COVID. Era algo inevitable porque era una pandemia mundial, pero pudimos establecer unos controles para minimizar ese impacto. Usted menciona la figura de Lorenzo González, pero antes de llegar a él, en ese inicio hubo tal vez un poco de confusión porque el que era secretario de salud y la epidemióloga hablaban de que esto era algo muy distante, que eso era por allá por China. Usted, acá ahora a la distancia, ¿usted los confrontó en algún momento o usted planteó, cuándo se dio cuenta que necesitaba otra dirección, otra orientación? Bueno, yo siempre lo veía como algo serio, como una amenaza real. Claro, yo no soy médico, ni era especialista, ni científico, así que yo le escuchaba la posición de ese sector. Ya cuando tú ves que va evolucionando de diferentes maneras en el mundo, yo dije, no, no, no. Podrá estar en Estados Unidos, allá, pero yo voy a proteger a la gente en Puerto Rico. Y sobre todas esas cosas, hay que tomar la decisión, por eso fue difícil, ¿verdad? Y no le voy a decir que alguien me dijera, no cierre, o eso no conviene. No, 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 eso lo analicé yo con lo que yo estaba viendo. Y yo entendí que era lo mejor para Puerto Rico y por eso tomé esa decisión. También al principio, sobre las pruebas, planteábamos que teníamos que esperar para que el CDC mandara esas pruebas al CDC, que vinieran esas pruebas, y había comunidad científica aquí que decía, bueno, de aquí también científicos puertorriqueños en la diáspora que decían, no, esas pruebas las podemos hacer en Puerto Rico, es cuestión de conseguir, es como el doctor Daniel Colón dice, tenemos los reposteros, si vamos a hacer la analogía, y tenemos los hornos, nos faltaban los ingredientes, ¿no? ¿Cuándo usted dijo, no, esto tenemos que tomar el control para poder manejarlo acá en Puerto Rico? Lo que pasa es que la comparación podría ser factible en otras circunstancias, no en esta. Y no en esta por lo siguiente, porque en un ejemplo como el que tú me das, pues los ingredientes son sencillos, están donde quiera. Pero cuando estamos hablando de hacer pruebas y los componentes para hacer esas pruebas estaban inaccesibles, porque ni siquiera Estados Unidos tenía. Y nosotros dependíamos del CDC, porque obviamente nosotros nos tenemos que dejar llevar por las disposiciones del CDC. Y si ustedes recuerdan, a veces el CDC nos decía una cosa, pero la pandemia se comporta de una manera diferente y cambiaban. Si recuerdan, al final, ya quizás de nosotros estar como 2 meses o 3 en lockdown, desde el principio yo dije, el uso de la mascarilla es obligatorio, que hubo gente que decía, no, pero puse la mascarilla, que no, que aquello, hasta que finalmente el CDC dice, la mascarilla es obligatorio, ¿verdad? Así que en ese sentido, en términos de las pruebas, había escasez de todo. En Puerto Rico no la podíamos producir hasta después, ¿verdad? Que se logró establecer que compañías cambiaran sus líneas de producción y pudiesen hacerlo. Pero los componentes, que ahora no recuerdo el nombre específico de esos, son unos químicos, pero no recuerdo el nombre ahora específico, pues en Puerto Rico no lo había ni en Estados Unidos, y en Estados Unidos no podían hacer las pruebas. De 320 millones aquí en Puerto Rico de habitantes, menos del 1% le estaban haciendo las pruebas porque había escasez de pruebas. Nosotros teníamos quizás un lugar privilegiado frente a América Latina porque los recibíamos de Estados Unidos. Pero en ese sentido era muy difícil, al principio nadie tenía idea ni el aspecto científico de cómo era que se iba a manejar, así que las decisiones para proteger el pueblo tenían que ser prudentes, tenían que ser informadas y tenían que ser rápidas, porque si se pensaba mucho en la indecisión perdíamos vida, así que por eso se hizo de esta manera. Mencionó el Task Force médico, que fue de gran ayuda, y quería también reflexionar un poco sobre el Task Force. Inicialmente fue bien aplaudido porque venía de la academia, pero luego hubo ciertas controversias. Ahora, mirándolo en retrospectiva, ¿hubiese hecho algo diferente? ¿Cómo evalúa todo lo que se habló? Si volviéramos a marzo 2 del 2020, haría exactamente lo mismo.
conformaría ese task force médico, que fueron médicos extraordinarios que de manera voluntaria le dieron tiempo a Puerto Rico porque sacrificaron su familia. Son profesores del recinto de ciencias médicas, los que hacen nuestros médicos, ¿verdad? Los que están aquí. Y eran unas personas muy estudiosas, leían mucho, venían preparados con los documentos. Así que sus recomendaciones y sus proyecciones eran muy válidas y tenían que ser tomadas en consideración con mucha seriedad. Que posteriormente quizás hubo alguna controversia. Nada iba a estar libre de controversia, Ayola. Todo el mundo tenía una opinión. Nadie sabía a ciencia cierta cómo se iba a manejar. Así que por eso teníamos que tener un plan, ¿verdad? Nos reuníamos con cierta frecuencia para tomar esas decisiones de la manera correcta. Siempre iba a haber críticas, siempre iba a haber gente que iba a decir una cosa o la otra, pero los resultados indudablemente los estamos viendo hoy, de que esas decisiones, ¿verdad? Con mucha humildad lo digo, fueron las correctas. En términos de la comunidad científica, aparte del Task Force, ellos como que se fueron moviendo en redes sociales, en lo que es la diáspora de los científicos puertorriqueños afuera, y muchos trabajaron ad honorem, bueno, terminaron asesorando, Fabiola Cruz terminó en el Departamento de Salud, Daniel Colón en la Coalición Científica. Ustedes al principio también contactaron a estos científicos que empezaron a ver que estaban en las redes y que eran puertorriqueños en distintas partes. Sí, el doctor Lorenzo González es una persona de apertura. Él siempre, no importa el pensamiento, aunque fuera en contra, ¿verdad?, de las decisiones que se estuvieran tomando, Lorenzo siempre los tomaba en consideración. Y por eso Fabiola, él la incorporó, porque hizo un trabajo extraordinario en Villalba, así que él la incorporó para el contact tracing de los municipios, al doctor Cabanilla, al Fideicomiso de Ciencia, a toda aquella organización, al que hay, otro que hay en Ponce, que es buenísimo, una doctora que hay en Ponce, que era la que asesoraba a la alcaldesa. Todas esas organizaciones formaron parte después de esa coalición de médicos científicos, en adición al Task Force médico. Y escuchábamos la posición de todo el mundo y llegábamos a un consenso. Algunos recogíamos todas las recomendaciones, en otros no, pero siempre fueron escuchados. Cuéntenos un poco, según fue avanzando, más allá de marzo, pues las órdenes ejecutivas primero se extendieron, pero después se iban modificando. ¿Cómo era ese proceso para ir abriendo, ¿no? Ya una vez dimos el paso correcto de cerrar, pero ahora ¿cómo vamos abriendo? ¿Cómo era ese balance de intereses? Sí, eso era un poco complicado porque siempre la prioridad era que la decisión que se tomara no fuera a perjudiciar al pueblo, ¿verdad? De que eso trajera mayores contagios y mayores muertes. Así que lo que hacíamos era, vamos a sentar el sector económico, que yo tengo que decir que siempre fue muy colaborador, entendieron porque qué yo hacía. El sector económico me trae las preocupaciones del impacto económico, pues yo le traigo a los médicos, díganle por qué debemos estar cerrados. Mire, estas son las proyecciones, esto es lo que está pasando, esto es lo que puede pasar, y ellos entendían ese proceso. Ok, pues vamos a hacer un balance. Por eso empezamos poco a poco. Vamos abriendo unos sectores, vamos a ver cómo se comporta el pueblo. Era importante el comportamiento ciudadano, porque lo estábamos diciendo desde el principio, vamos a usar la mascarilla, vamos al distanciamiento, no había otra manera de evitar el contagio. Así que se hizo un balance entre las recomendaciones económicas y las recomendaciones médicas poco a poco. Cuando vemos desde marzo hasta diciembre, hasta enero de este año, cómo se comportaron los aumentos en contagio, fue bastante sistemático. 5,000, 7,000, 10,000. El contagio mayor fue entre octubre y noviembre, que estaban los días de feriado, donde hubo 21,000 casos entre un mes y otro, entre una orden y otra. Así que por eso fue que en diciembre hicimos unos ajustes y de 12,000 bajó a 16,000 y en enero ya teníamos 5,000. O sea que el ajuste que se tomó fue el apropiado, pero como yo siempre decía, depende también del comportamiento de los ciudadanos, que yo tengo que decir que yo me siento extremadamente satisfecha, orgullosa del puertorriqueño, porque esas primeras órdenes de cierre total, la gente se comportó extraordinariamente. Cuando daba mucha tristeza ver las calles de San Juan, de Atorrey, vacías, y eso era el comportamiento del puertorriqueño protegiéndose, y aprendimos a protegernos. Por eso ahora podemos ir a cualquier sitio y sabemos cómo comportarnos y nos cuidamos y el hand sanitizer,
porque el puertorriqueño aprendió a protegerse. Habló ahorita de que siempre va a haber controversia. Una de las más grandes fue el tema de la compra aquella de pruebas, del 1.000.000 de pruebas. Ahora viéndolo nuevamente en retrospectiva, hubiese hecho algo distinto. Inicialmente usted lo defendió, después se detuvo el proceso. Sí, porque cuando uno lo ve en retrospectiva, ahora podemos analizarlo. En ese momento, la prioridad del Departamento de Salud y la prioridad de los médicos era tener pruebas. Era tener pruebas para hacérselas a los ciudadanos y poder protegerlos, porque en la manera que tuviéramos mayores pruebas teníamos un porcentaje de positividad que lo podíamos manejar y lo podíamos vigilar. Nadie podía imaginar que en situaciones de emergencia siempre hay alguien que se quiere aprovechar, ¿verdad? Que fue lo que se vio, que al final del camino, en las investigaciones hasta el día de hoy, que han habido administrativas de los funcionarios, no ha habido ni una acción concertada para engañar al pueblo, para apropiarse ilegalmente de nada. Todo el mundo obró en beneficio de obtener unas pruebas lo antes posible. No había maldad, siempre hubo quien trató de aprovecharse y el pueblo de Puerto Rico sabe quién fue esa persona. Quería preguntarle si nos puede compartir un poco de la dinámica del flujo de información para usted tomar decisiones, porque al principio cada caso positivo era noticia. Pero luego fueron más y más, ¿no? Era una pandemia, se crea el dashboard, pero usted recibía toda esa información primero que nadie. Y eso también tiene un, ¿verdad? Es un cúmulo de información. ¿Cómo usted lo manejaba? Pues mira, todos los días, por la noche, a mí me llegaba el informe de salud. Y yo, hasta que yo no recibía ese informe, yo no me acostaba, porque yo quería saber cómo se iba comportando el virus. Por la mañana recibía tempranito, recibía el informe de los hospitales, de la hospitalización. Así que si llegaba a las 2, siempre llegaba bastante tardecito, como a las 11, las 12, a la 1. Ya cuando daban las 12, 12 y media, no había llegado el informe, yo le escribía al doctor, mira doctor, no me ha llegado el informe. Y ahí yo veía, pues mira, 20 contagios, 30 contagios. Pero había... Era sistemático, no era un brote, ¿verdad? Así que en ese sentido me mantenían esa información ya por la mañana, cuando la prensa preguntaba o tenía que ir a alguna conferencia, pues ya estaba al tanto. Mi mayor preocupación era recibir lo de salud, contagios y muertes, por la mañana hospitalización, porque era el balance para yo saber qué cierro y qué mantengo abierto. Después que el puertorriqueño tiene que tener bien claro y sentirse hasta cierto punto, ¿verdad?, orgulloso de su país, de que Puerto Rico nunca, el sistema de salud nunca colapsó, nunca. Los mejores sistemas de salud del mundo, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Nueva York, colapsaron. Nuestro sistema de salud, con sus virtudes y sus defectos, no colapsó, porque se trabajó muy adecuadamente para mantener ese balance y tomando las decisiones correctas para poderlo mantener saludable en ese proceso. ¿Cuán importante fue la ciencia en su proceder para ejercer decisiones de política pública? Totalmente, porque estábamos hablando de una emergencia de salud pública, donde a pesar de que no había mucho consenso entre los médicos, cuando teníamos dudas, nosotros llamábamos al doctor Fauci, que era el asesor del presidente en ese momento y que es una persona muy reconocida, y nosotros lo llamábamos, hablábamos con él, mire doctor, hemos hecho esto y esto y esto, y que usted nos sugiere, no, mire, están haciendo las cosas bien, esto es lo que se puede hacer. Y el aspecto científico era extremadamente importante porque era una situación de salud pública. El gobernador incumbente está determinado a retomar las clases presenciales y bueno, ha traído debate esa determinación. ¿Usted que estuvo en esa posición favorece el retorno a las escuelas? Mira, Yola, los niños tienen que volver a la escuela. Yo sé que el señor gobernador, y lo está haciendo de la manera correcta, ha hecho un protocolo para que ese protocolo le dé tranquilidad a los padres. Es la única manera de que los niños puedan volver a la escuela. Si yo sé que la escuela tiene el distanciamiento, que tiene mascarillas, que están tomando las medidas de precaución en el agua, en la transportación, en la comida, pues yo como papá me siento tranquilo porque los niños tienen que interactuar. Hay niños que pueden llevar quizás un año con el asunto de los terremotos. Así que en ese sentido, lo esencial es que el proceso de comienzo de clases se dé con un proceso de orientación a los padres, donde los padres puedan ver como nosotros hicimos cuando
Cuando las escuelas que abrimos en los terremotos, ¿qué nosotros hacíamos? Llevábamos a los padres, llevábamos al ingeniero, para que si el papá veía una grieta, dijera, mira, el ingeniero le dice, no, mire, esa grieta es de empañetado, y el papá coge confianza. Si ese proceso se hace, y hay un protocolo que lo hizo el Departamento de Salud y lo avaló Fortaleza, yo entiendo que los niños deben comenzar de una manera segura, que los padres se sientan seguros. Aquel que no se sienta seguro, pues hay que buscar las alternativas para proveer esa seguridad. Al ser una emergencia y un tema que usted manejó tan de cerca y en el día a día, ya ahora fuera del gobierno, ¿se mantiene atenta a los medios, a los reportes sobre la pandemia o ha tratado de tomar un poquito de distancia? No, es que es algo que preocupa, ¿verdad? Así que en términos del COVID, sí, le voy a decir que sí, que en términos del COVID me mantengo bastante al tanto. Hay unas aplicaciones que hablan no solamente de Puerto Rico, sino del mundo entero. Yo veo cómo se manifiesta en otros países y comparo con Puerto Rico, comparo con los estados y veo como, ¿verdad? Al cabo de un año, con una proyección de 30,000 muertos, Puerto Rico tiene 1,700 confirmados y entre los sospechosos 2,040 o 2,043. Eso quiere decir que, mira, se manejó de una manera responsable para salvar vidas, que era la prioridad. En términos de contagios, de 300,000 a 92,000 o 90 que hay, pues tú dices, pues mira, era obvio porque era una pandemia. Había escasez al principio de pruebas, ahora hay la vacuna. Por eso fue que en diciembre se hicieron los ajustes, porque yo no quería que el gobernador entrara y que tuviera un brote. Porque si en diciembre no tomábamos las medidas, iba a haber un brote en enero. Así que mira, vamos a ajustar un poquito, la gente ya está acostumbrada a hacer las cositas en su casa y después pues vamos abriendo poco a poco para que él pueda manejarlo y gracias a Dios así ha sido. Cuando usted vio esa proyección de las muertes y los contagios... Eso fue horrible, te lo digo, me acuerdo hasta donde me lo dijeron. Yo estaba en la terraza, en una terracita como estaba el COVID, estábamos en la terraza de la oficina de primera dama y cuando los doctores me dijeron, mire, esto es lo que hay, gobernadora, el infectólogo y el epidemiólogo, yo dije, eso no puede ser, 30,000 puertorriqueños, no, eso no puede ser, eso no, menos mal que ya yo había cerrado, pero sí, eso me dio una preocupación enorme y entonces más todavía por las noches esperaba el informe, por la mañana las hospitalizaciones, para ver que tuviéramos control de la situación. ¿Y se puso alguna meta como, ok, porque esa era la proyección si no se hacía nada? Usted dijo, no, vamos a hacer cosas y mi meta es que no pase de tanto. No podía pasar digo, no me puse metas, ¿verdad? Porque el ponerme metas significa que tengo que aceptar que va a morir gente y yo no quería aceptar eso. Yo quería hacer todo lo que estuviera posible para evitar una muerte, cualquiera. Y obviamente contagio. Por eso yo a veces me ponía un poquito fuerte, ¿verdad? En la conferencia como las mamás que regañan. Bueno, como me decían Titi Wanda, pues como Titi Wanda. Y les decía, no, pues tienen que ponerse la mascarilla y tienen que hacer el distanciamiento y si no lo hacen los voy a cerrar o voy a cerrar su negocio. Pero era por eso, ¿verdad? Porque yo sabía que teníamos una evidencia de que cuando estaban esos negocios cerrados bajaban los contagios. Y entonces, pues, mi meta era evitar lo más posible las muertes y los contagios. Y una última pregunta que todo el mundo siempre, ahora cuando nos encontramos le preguntamos a todo el mundo, ¿se vacunó? Sí, me vacuné, ya hace la semana pasada, así que nada, vamos a ver con el favor, uno siempre sigue con las medidas de precaución, pero sí, ya gracias a Dios.